Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 436. Cómo resolver problemas mirando lo que se describió en el sistema. La piel pesaba solo 300 kilogramos, pero Lo Yuan sentía que era mucho más pesado. Lo Yuan estimó que su peso era de al menos 10 toneladas cuando movió la piel. Como el sistema no cometía tal error, las 9-7 toneladas restantes que Lo Yuan podía sentir eran probablemente la capacidad de anclaje espacial de la piel. Se sentía como un punzón que estaba clavado firmemente en el espacio y uno no sería capaz de moverlo sin una gran fuerza. Para ser honesto, a pesar de la comprensión del espacio de Lo Yuan, era la primera vez que presenciaba un poder como este. Lo Yuan se veía feliz ya que la habilidad era bastante útil para él. Siempre y cuando se ponga ropas hechas con estos materiales, el peso de su cuerpo aumentaría y sería menos probable que salga volando durante una batalla. Antes del apocalipsis, los humanos tenían un tamaño moderado y solo ciertas especies eran más grandes que los humanos. Sin embargo, después del apocalipsis, los humanos fueron clasificados de alguna manera como organismos vivos de tamaño pequeño. La mayoría de las bestias mutadas que incluían bestias de bajo nivel también eran más grandes que los seres humanos. Al igual que la bestia espacial que Lo Yuan se había encontrado antes, él fue impresionado por la defensa de su cuerpo incluso antes de que pudiera alcanzarlo. El peso del cuerpo humano era demasiado ligero, lo que inutilizaba la fuerza de los humanos. Gracias a la capacidad de anclaje espacial, sería capaz de usar toda su fuerza durante una batalla. La fuerza de Lo Yuan ciertamente no era débil en absoluto ya que su fuerza está más allá de las comprensiones de la biología. Sin embargo, durante esta batalla, no pudo utilizar completamente su fuerza. Según la tercera ley del movimiento de Newton, las fuerzas siempre actuaban en direcciones opuestas. Cuando ejerció una fuerza sobre un objeto, el objeto ejerció instantáneamente una fuerza sobre su cuerpo. Por ejemplo, si estuviera de pie en el suelo, la fuerza actuaría hacia el suelo. Cuando la fuerza era pequeña, no causaría un impacto significativo en el suelo. Sin embargo, cuando Lo Yuan usara toda su fuerza en sus ataques, la fuerza que ejercería sería equivalente a una explosión equivalente a 0.2 toneladas de TNT. Aunque esta cifra podría parecer insignificante, la explosión causada por un misil de crucero ordinario era solo equivalente a 0.1 toneladas de TNT. Por lo tanto, era imaginable que Lo Yuan tuviera que superar fuerzas tan fuertes cada vez que lanzaba un ataque. Los pisos de acero normales no podrían soportar tal impacto. De hecho, él siempre logró equilibrarse y tenía control total sobre sus movimientos si estaba parado en el suelo. A pesar de sus intentos de compensar las fuerzas que actuaban en su cuerpo, causaría una explosión en el suelo y formaría un hoyo enorme. Sin embargo, al hacerlo, las fuerzas que actuaban en su cuerpo serían compensadas por él. Por otro lado, parecería que un desastre golpearía si luchara en el espacio. Si golpeara de un solo golpe, su cuerpo volaría debido a la falta de gravedad, lo que le impediría utilizar plenamente su fuerza. Por supuesto, había algunas desventajas en materiales como estos ya que la capacidad de anclaje espacial era bastante poderosa. Si se pone un equipo hecho con la piel, los efectos de su voluntad se volverán inútiles. Volar con el poder de su voluntad parecía impulsarlo con bastante rapidez, pero no podía generar suficiente fuerza. Incluso con sus 19 puntos de voluntad, solo podría generar 300 kilogramos de energía cinética. La única razón por la que podía viajar a velocidades tan altas se debía principalmente a la crin del jinete demoníaco que solía superar la resistencia del aire. Sin embargo, este problema podría superarse con suficiente entrenamiento de su voluntad. Sería similar a cómo obtuvo el control sobre su San Madao cuando realizó cortes en el espacio después de entrenar por un periodo de tiempo. Retiró bruscamente las marcas en la piel que fueron impresas por su voluntad antes de tomar la piel y volar hacia la Tierra a través de su burbuja espacio-tiempo. Afortunadamente, la capacidad de anclaje espacial no influyó en Lo Yuan cuando voló a través de la cuarta dimensión. Después de todo, la burbuja espacio-temporal movía el espacio general alrededor de Lo Yuan y dado que la piel solo estaría anclada al espacio dentro de la burbuja, no afectaría en absoluto su velocidad. Lo Yuan regresó a Ope City después de una hora. Muchos trabajadores ahora estaban apurados y bulliciosos en los sitios de construcción de Ope City. Eran solo unas pocas ciudades y parecía que toda Ope City había sido vaciada, lo que parecía un montón de ruinas, pero los trabajadores ya habían comenzado a reconstruir las fábricas. Algunas de las fábricas incluso habían comenzado a operar a pesar de que la construcción aún no se había completado. Cada vez que Lo Yuan pasaba por la ciudad, se sentía conmocionado dentro de su núcleo al ver lo difícil que los humanos luchaban por sobrevivir después del apocalipsis. Antes de entrar a su casa, escuchó una voz desconocida. Él vaciló por un momento, luego abrió la puerta y entró a la sala de estar. Todos se pusieron de pie inmediatamente.
Huang Jiahui y el resto de ellas se sorprendieron cuando vieron a Luo Yuan entrar cargando un gran objeto negro sobre su espalda. Al mismo tiempo, había otras dos personas de pie, mirando con asombro a Luo Yuan. Luo Yuan tenía algunos pensamientos en su mente cuando echó un vistazo al hombre y la mujer que obviamente trabajaban para el gobierno. Inmediatamente apartó la piel y pudo sentir la atmósfera que los rodeaba convirtiéndose en una que era bastante deprimente. A pesar de sus esfuerzos por eliminar la voluntad impresa en la piel, el espantoso aliento de la criatura interestelar se mantuvo e hizo que a todos les costara respirar haciéndoles sentir que una gran roca les apretaba el pecho. Fue la voz de Luo Yuan la que apartó su atención de lo que estaban sintiendo cuando preguntó: ¿Ustedes dos? Inmediatamente regresaron a su sentido y miraron al objeto que flotaba en el aire. Luego, enterraron las inseguridades que tenían en sus corazones cuando la mujer de alrededor de 30 a 40 años dijo nerviosamente: «Hola, ministro Luo, permítanos presentarnos. Él es Bi Jianping, el teniente de alcalde de Ope City, y yo soy Miss Chue, la directora de la oficina del gobierno municipal. Luo Yuan, charle con ellos. Los dos líderes te han estado esperando durante mucho tiempo. Iré a la cocina». Huang Jiahui sonrió y dijo. Luego se levantó silenciosamente junto con Wang Sisi y Chao Yali y salió de la sala de estar. La mujer mutada todavía estaba en cuclillas al lado de Luo Yuan y miró a su alrededor. Sin embargo, nadie se preocupó por ella. Luo Yuan miró a Huang Jiahui y asintió con la cabeza. Ambos líderes y Luo Yuan intercambiaron miradas y se dieron la mano. Él sonrió y dijo: «Hola, sé que ambos están ocupados, ¿qué los trae por aquí?». Sabía que Ope City estaba atravesando un momento difícil, ya que Wang Xiaoguan le dijo que los oficiales del gobierno municipal estaban trabajando las 24 horas del día. «Es muy amable de su parte, ministro Luo. Estamos representando a Ope City para expresarle nuestra gratitud». «Ministro Luo», el vicealcalde dijo y sonrió torpemente. Según el informe del análisis, sabía que Luo Yuan era más amigable que el director. Aunque le tenía miedo, intentó parecer tranquilo. «No lo mencione. Todos lo estamos haciendo por el área de reconstrucción. Creo que otros también echarán una mano cuando enfrenten problemas como estos». Luo Yuan sonrió y dijo. Luo Yuan frunció el ceño cuando ambos líderes se miraron tensos. Por su aspecto, podía imaginarse cuán preocupados estaban sus superiores. Es porque el ministro Luo tiene una gran conciencia. Ope City debe hacer algo para expresar nuestra gratitud. Antes de venir, el alcalde incluso me había recordado que debía agradecerle al ministro Luo por su contribución. Si tiene dificultades en la vida, Ope City siempre estará allí para ayudar. El alcalde habría venido él mismo si no estuviera tan ocupado con la reconstrucción. El vicealcalde continuó y dijo: «Lo aprecio, pero no gracias, me veo como si tuviera algún problema». Luo Yuan sabía lo que estaban tratando de decir y rechazó, aunque no parecía estar en problemas. El vicealcalde pensó en su corazón. En los tiempos actuales, se consideraba que Luo Yuan vivía una vida bastante lujosa, ya que su casa tenía todo tipo de artilugios eléctricos y su sala de estar era incluso más grande que la casa del vicealcalde. Había escuchado rumores sobre el privilegio otorgado por la oficina de armas de fuego a Luo Yuan. Él se sorprendió cuando fue testigo de esto. Sin embargo, tenía que completar la tarea que se le había encomendado. Era un problema serio ya que no solo Ope City estaba discutiendo, sino también la nueva capital, quien también estaba en un lío. Por lo que él sabía, el Departamento del Estado Mayor incluso había creado una oficina de inteligencia para este tema. La misión asignada a él esta vez no fue completamente decidida por Ope City, pero también fue parcialmente decidida por su superior. De acuerdo con su conocimiento político, él sabía aproximadamente que este hombre evolucionado había sido promovido al más alto nivel. Él sería el líder del Estado si fuera promovido más. Su superior ya no podía ignorar este problema. El área de reconstrucción experimentaría cambios drásticos si Luo Yuan guardara rencor contra ellos. Nadie se atrevió a correr el riesgo ya que ambas fuerzas eran poderosas. Como ya no podía ser promovido, solo podía ser recompensado con regalos. Además, el superior solo podía pedirle a Ope City que lo hiciera, ya que obviamente era un deber político. Deben descubrir algunas dificultades que Luo Yuan enfrentaba sin importar qué. ¿Qué tal unos políticos que no dejan de molestarlo? Supongo que su casa está abarrotada, ministro Luo. Su casa es demasiado pequeña y no hay personal para manejar su logística. Esto es una negligencia en el cumplimiento del deber. El vicealcalde luego se relajó un poco y dijo, aunque Luo Yuan lo había rechazado muchas veces, no pudo evitar aceptarlo cuando el teniente de alcalde insistió en ofrecerle ayuda. Luo Yuan inicialmente planeó echar un vistazo al árbol de la sabiduría para verificar si se había nivelado,
pero luego se retrasó por este problema. El obsequio de Ope City era una villa con un espacio edificado de 1000 metros cuadrados. Aparentemente, la construcción de la villa había comenzado hace solo unos días y acababa de completarse, ya que había signos visibles de que se habían apresurado a construir esta villa. Después del apocalipsis, el material de construcción más utilizado fue la madera. La madera mutada era más dura y era relativamente más fácil y rápida de usar cuando se construía. Además, podrían reducir el uso de pintura sin afectar la calidad del edificio. La villa tenía un lujoso diseño interior que era similar a lo que tenían antes del apocalipsis. Había una piscina hecha de jade blanco, pisos hechos de materiales de nivel 6 y un mural en la pared de un águila. Además, había una fuente hecha de rocas que se colocaron en el centro de la sala de estar. Además de la villa, se incluyeron un chofer, un pequeño equipo médico y un equipo de logística. Todo el tratamiento especial que recibió Luo Yuan era como un líder de alto nivel era tratado. Sin embargo, entre los 18 regalos que recibió, Luo Yuan los rechazó a todos, excepto a los médicos, ya que necesitaba un médico para cuidar a Chen Yayi que entró en coma. Además, la mayoría de ellos eran mujeres. Se veían jóvenes y encantadoras. Luo Yuan entonces se preguntó si su superior lo consideraba un mujeriego. Capítulo 437. Consecuencias de ingresar a la cuarta dimensión. Por supuesto, las mujeres estaban extremadamente felices después de mudarse a la nueva villa. Esperaron a que los invitados se fueran, y comenzaron a mirar alrededor de cada una de las habitaciones de la villa. Luo Yuan no parecía estar interesado y saludó al único médico que se alojaba en la villa. Luego dijo, tome asiento, ¿cuál es su nombre? Parecía muy joven y probablemente tenía alrededor de 20 años. Antes del apocalipsis, debe haberse graduado de la universidad. Sin embargo, su edad real debería ser de 4 a 5 años mayor después del inicio del apocalipsis. Ella era hermosa, tenía una cara ovalada y buenas facciones. Su piel era lisa e impecable. Además, tenía una figura agraciada y encantadora y, de hecho, era una mujer hermosa. Llevaba un vestido blanco simple pero apropiado, que Luo Yuan siente como si fuera un fetiche de uniforme. De hecho, incluso el personal de servicio logístico que Luo Yuan había rechazado anteriormente, ninguna de ellos parecía feo. Mi nombre es Ye Qiu. Echó un vistazo rápido a Luo Yuan que estaba sentado en un sofá y respondió con un ligero temblor en su voz. Hola, doctora Ye. Hola. Obviamente, estaba bastante nerviosa cuando colocó ambas manos sobre las rodillas, sentada recta como una estudiante de primaria cuando respondió, relájate, no te comeré. No tienes suficiente carne para comer. Luo Yuan sonrió y dijo con humor. Luo Yuan nunca esperó que Ye Qiu se pusiera aún más nervioso después de escuchar su broma. Su cuerpo tembló ligeramente. Antes de que ella llegara, el gobierno municipal había reajustado sus pensamientos. Ella aproximadamente sabía los antecedentes de este tipo y estaba preparada para sacrificarse. Sin embargo, a la vista de esto, las dificultades para hacerlo estaban mucho más allá de lo que uno podía imaginar. De vez en cuando pensaba en Luo Yuan, que era tan poderoso e influyente, no podía evitar sentirse asustada. Tenía miedo de que la mataran si hacía algo mal o se ofendía. Se sentía exactamente como si un arma apuntara a su cerebro. Por eso sintió una sensación de inseguridad cuando se enfrentó a Luo Yuan. Luo Yuan se quedó sin palabras mientras miraba su reacción. Ya no intentó hacer más bromas y preguntó con una sonrisa, doctora Ye, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? 1 año. Incluyendo mi pasantía, serían 2 años. Se preguntó si Luo Yuan dudaba de su habilidad. Inmediatamente explicó, antes de esto, trabajaba en el hospital militar. Tengo una gran experiencia quirúrgica y un buen conocimiento de la medicina interna. Estoy calificado para el trabajo de un médico de familia. Luo Yuan estaba sorprendido ya que nunca había esperado que una mujer delicada como ella pudiera trabajar en primera línea durante 2 años. Esto implicaba que ella comenzó a trabajar en primera línea poco después de que se construyó el área de reconstrucción. Al comienzo de la guerra, muchas personas morían a diario. Cuando había ataques de las bestias mutantes, muchos de los ejércitos fueron derrotados y gravemente heridos. Incluso si ella estuviera trabajando en el hospital militar, tampoco sería seguro. No es realmente justo para ti trabajar aquí. Luo Yuan suspiró y dijo. Luego preguntó, ¿estás casada? Ye Qiu cuidadosamente miró su dirección. Luego recordó cierta información que su superior le dio y recordó que a Luo Yuan parecía gustarle más las mujeres casadas. Sin embargo, su superior no tenía una respuesta específica para esta pregunta, así que bajó la cabeza y honestamente respondió, no. Luo Yuan asintió con la cabeza y estaba por terminar la conversación. Tu trabajo es simple. Cuida a Chen Jiayi, haz algunas tareas domésticas y no hay nada más que hacer. Relájate, soy una persona amigable, tú lo sabrás pronto. Después de que terminó su oración, se levantó y fue al tercer piso. Al mirar a Luo Yuan subir las escaleras, Ye Qiu se sintió aliviada. Luego cambió su mirada y sintió un entumecimiento en todo su cuerpo como si tuviera una descarga eléctrica. Pronto,
Tuvo ganas de orinar y se puso de pie inmediatamente cuando sintió entumecimiento en sus piernas también. Después de esperar un rato, caminó rápidamente hacia el baño. Justo cuando se bajó los pantalones, dejó escapar un torrente de orina. Ella luego dejó escapar un grito ahogado con su mente a la deriva. Ella recordó la conversación que tuvo con Lo Joan cuando habló suavemente con ella antes y de repente se dio cuenta de que él no era tan aterrador como ella pensaba. Además, ella sentía que era un hombre apuesto que emanaba un encanto indescriptible. Antes de irse del baño, se arregló el pelo desordenado y se disgustó consigo misma mientras se sonrojaba. Había muchos platos para la cena de esta noche. Por supuesto, fue una especie de cena de inauguración. Independientemente de cuán inseguro estaba Ye Qiuyu, las otras mujeres aún la arrastraban a la mesa del comedor mientras la mujer mutada cenaba sola en una mesa pequeña. Ella no parecía molestarlos y comió su comida vorazmente, aunque parecía feliz y así era cuando vivía en una jungla. Después de la cena, conversaron un rato y Luo Yuan regresó al dormitorio principal en el tercer piso. El dormitorio principal tenía más de 200 metros cuadrados con un baño individual, un armario, una sala de estudio e incluso un pequeño espacio de almacenamiento de armas. La sala de armas tenía casi todo, incluidas armas forjadas en frío como cuchillos, sables, arcos, belestes e incluso armas de fuego. Luo Yuan no estaba realmente interesado en las armas de fuego. Su capacidad para liberar 0.2 toneladas de energía durante el lanzamiento de un ataque indicó que el arma en sí podría soportar una cantidad similar de energía. Para él, estas armas eran como juguetes. Incluso si un misil explotara bajo sus pies, no sería capaz de romper su defensa en absoluto. Las armas forjadas en frío de alguna manera habían atraído la atención de Luo Yuan. Abrió una de las cajas y sacó un sable. La forma de este sable parecía casi similar al Sanmadao. Obviamente, se había forjado basándose en el sable que estaba usando Luo Yuan. De hecho, no fue difícil para el área de reconstrucción hacer esto en absoluto. El cuchillo estaba hecho completamente de materiales de nivel 8. Era la única arma de nivel 8 que tenían aquí. El resto de las armas eran menos poderosas, pero en promedio la mayoría eran armas de nivel 7. Comparadas con la villa, estas armas en realidad eran más valiosas. Luo Yuan volvió a colocar el sable y cerró la caja de cristal que contenía plomo. Analizó el arma con su técnica de identificación y descubrió que, comparado con su Sanmadao, el arma del nivel 8 no parecía ser más poderosa. Con su fuerza actual, un arma normal de nivel 8 ya no tendría ningún efecto sobre él. Ahora enfatizó más sobre las habilidades especiales de un arma. Luego abrió la puerta del armario. Estaba lleno de uniformes de combate del mismo estilo. Las prendas y accesorios después del apocalipsis eran simples ya que no había muchas opciones disponibles. Sacó un par de botas de combate del armario del zapato y regresó a su habitación. La piel que trajo se había movido a su guardarropa y ahora estaba flotando en el aire estacionario. Para distribuir de manera equitativa la potencia de las botas, Luo Yuan primero cortó la piel a la mitad utilizando su Sanmadao. Tal vez fue debido a la capacidad de anclaje espacial de la piel, los cortes regulares no parecen tener ningún efecto significativo sobre ella. En consecuencia, tuvo que usar su voluntad para cortarla a la mitad. Después de 10 minutos, la piel se combinó con éxito en un par de botas. Ya no flotaba en el aire y había perdido por completo el misterioso color que alguna vez tuvo. Aparte de que el material sigue siendo tan fuerte como lo era antes, no hubo diferencia entre esto y el material habitual. Los zapatos brillaban después de que la capacidad de anclaje espacial se había fusionado por completo en la superficie de las botas. Luo Yuan tomó el par de zapatos y luego de sumergirlo en su voluntad, las marcas impresas por su voluntad se fortalecieron. Pronto, el par de botas parecía tener una conexión invisible con él. Sin embargo, todavía era débil. Todavía tendría que entrenar con ellas durante un tiempo para tener el control total sobre la capacidad de anclaje espacial. Luo Yuan estaba emocionado mientras probaba los zapatos. Podía sentir un poco de resistencia cuando caminaba. Cada uno de los zapatos tenía aproximadamente 5 toneladas de fuerza debido a la capacidad de anclaje espacial. Para él, la fuerza era insignificante y tenía una mejor estabilidad después de usar los zapatos. Antes de eso, con un poco de fuerza, su cuerpo podía flotar fácilmente en el aire. Después de caminar unos pocos pasos, pudo sentir que la casa comenzó a temblar. Luo Yuan no pudo evitar dejar de caminar. Luego se volvió y miró al suelo. Pudo ver que las huellas se habían impreso en el piso de la lujosa habitación. Afortunadamente, la villa fue construida y amueblada con materiales de alto nivel. Todos los materiales utilizados eran maderas de calidad que eran resistentes y duraderas. De lo contrario, la villa se habría derrumbado. Luo Yuan suspiró y pensó en su corazón que no debería estar viviendo en el tercer piso sino en la planta baja. Él creía que la planta baja podría resistir una mayor cantidad de fuerza y que no habría riesgo de colapsar.
Justo cuando Luo Yuan estaba a punto de quitarse los zapatos, su visión de repente se volvió negra y su mente se quedó en blanco mientras se inclinaba hacia abajo. El proceso duró por un tiempo, luego recuperó su conciencia antes de caerse. Situaciones como esta habían sucedido muchas veces y Luo Yuan estaba preparado para las malas noticias. Luego abrió el panel de atributos. De hecho, fue sorprendente cuando notó que su visión tetradimensional había aumentado drásticamente de un magro 5% a 20%. A este ritmo, creía que la próxima vez que aumentara, llegaría al 100%. Su rostro se puso amargo. Si él dijera que el cerebro tetradimensional le dio muchas ventajas, entonces no debería preocuparse por los cambios en su visión tetradimensional. Todavía podía recordar claramente la noche en que estaba dando vueltas. Vaciló un momento antes de decidir desatar el cordón del zapato. Sabía que tenía que enfrentarlo sin importar lo que sucediera. Su visión tetradimensional había jugado un papel importante en su fuerza, sin lo cual, no podría volar a través de la cuarta dimensión e ingresar al espacio. Él ni siquiera sería capaz de manejar la crisis de la civilización extraterrestre. En un abrir y cerrar de ojos, mucha información de su visión tetradimensional brotó en su cabeza. Estaba distraído y de repente su visión había cambiado por completo. Podía ver a través de la pared que separaba el inodoro y, al mismo tiempo, podía ver todo detrás de él también. Tenía la capacidad de mirar a través de todo desde múltiples ángulos sin barreras y ya no estaba restringido por su campo de visión, ya que parecía que estaba mirando la habitación desde una dimensión diferente. Las paredes parecían haber perdido su función. Mientras la habitación no estuviera completamente cerrada, nada podría escapar de sus ojos. No me esperaba que Luo Yuan despertara el Byakugan. Cuando un ser humano normal miraba una taza al nivel de los ojos, solo podía ver un lado de la taza. Era imposible que uno pudiera ver la parte posterior o la parte interna de la taza. Los humanos podían ver porque los rayos de luz que se reflejaban en objetos distantes se enfocaban en la retina. Además, como la luz viajaba en línea recta, el humano solo podía ver superficies bidimensionales que no estaban ocluidas por otra cosa. La distancia de un objeto desde los ojos, su forma y el grado de curvatura fueron interpretados por el cerebro a través de la luz reflejada. Sin embargo, con su visión de 4 dimensiones, Luo Yuan no necesitaba el reflejo de la luz para poder ver. Sus ojos enviarían un par de imágenes tridimensionales a su cerebro. Cuando miró la taza, pudo verla de adelante hacia atrás, así como también la parte interna de la taza. Mientras no fuera un objeto cerrado, podría ver a través de todo. Podía sentir vagamente este efecto cuando su visión tetradimensional era del 5%. Cuando estaba volando en la burbuja del espacio-tiempo, pudo ver el paisaje detrás de las montañas. Hasta el día de hoy, aún no sabía el alcance total de sus poderes de visión tetradimensionales. Además, no solo había cambiado su visión en el mundo tridimensional, ya que podía ver las cosas más claras en el mundo tetradimensional. Sintió que había poder oculto por todas partes en su habitación, que fluía a través de la pared y que parecía que también le había sucedido a su cuerpo. El poder se parecía a la luz en el mundo tridimensional, pero Luo Yuan aún no sabía cómo debería usarse. Desató el cordón de su zapato durante mucho tiempo. No se sintió incómodo y se sintió aliviado. En ese momento, sintió que algo andaba mal con su vista. Él se sorprendió ya que el techo parecía más corto. Inmediatamente recordó la escena cuando ingresó por primera vez en la habitación para comparar si todavía tenían el mismo aspecto. Su rostro era blanco como el papel. Estaba aterrorizado ya que había crecido 20 centímetros más alto inconscientemente, superando la altura de 2 metros. El espacio en el que habitaba su cuerpo se había torcido un poco más cuando se miró a sí mismo. Estaba buscando una balanza en su habitación. Estaba ligeramente irritado cuando miró el número que se muestra en la balanza. Su peso había excedido los 200 kilogramos. No hace mucho, su peso era solo de 150 kilogramos. La deformación espacial existía en la tercera dimensión a través de la gravedad y la masa de un objeto estaba sujeta a la fuerza de la gravedad. El tamaño de su cuerpo no cambió desde una perspectiva cuatridimensional, solo que hubo una mayor cantidad de deformación espacial. Sin embargo, hubo un cambio drástico en el tamaño y un aumento en la masa en el mundo tridimensional. Luo Yuan se irritó aún más mientras continuaba pensando. Él se había convertido en un ser tetradimensional no hace mucho tiempo y su visión tetradimensional ya había aumentado del 5% al 20%. Tal vez anteriormente creció más alto de repente debido al efecto de la cuarta dimensión también. No le importaba antes, ya que no era obvio, pero ahora se había vuelto mucho más alto. Comparado con su cerebro y cuerpo tetradimensional, su visión tetradimensional era solo una pequeña parte de ella. No podía imaginarse cuán gigantesco se vería en un mundo tridimensional. Capítulo 438. Un niño quemado teme al fuego. Las cosas no eran realmente tan malas. La ampliación de su cuerpo había resultado en un aumento en su fuerza también.
Esto había agregado un punto a su fuerza y su fuerza había aumentado a 40 puntos, aunque no parecía estar feliz por eso. Obviamente, su ropa se había vuelto un poco más pequeña y sus pantalones eran muy ajustados y cortos. También podía sentir que sus nuevos zapatos eran un poco más apretados. Inconscientemente intentaba desabrocharse la ropa, pero no podía, frustrando. Su poder se concentró y agitó la atmósfera, causando un repentino viento feroz que sopló todo en su habitación, haciendo un gran desastre. Luego desgarró su ropa, incluyendo el abrigo hecho de las crains del jinete demoníaco y su ropa interior de plasma con ira también. Luo Yuan hizo lo mismo con sus pantalones, haciéndolos pedazos antes de acostarse en la cama para mirar el techo sin poder hacer nada, sintiéndose molesto. Su altura de 2 metros todavía estaba dentro del rango de la altura de un ser humano normal. Su vida no se vería afectada en este momento, pero ¿cómo se vería en el futuro? Quizás el próximo aumento en sus sentidos tetradimensionales lo haga ir más allá de los límites humanos. Según su experiencia, esto iba a suceder muy pronto, probablemente dentro de un mes o un máximo de 6 meses. No tenía idea de dónde iría si esto sucedía, preguntándose si tenía que terminar solo y sus mujeres lo dejarían en paz. Esa noche, Luo Yuan estaba dando vueltas debido al insomnio. A la mañana siguiente, la mujer mutada que se coló en su habitación silenciosamente fue la primera en darse cuenta del cambio en la apariencia de Luo Yuan. Ella se sorprendió mirando a Luo Yuan que estaba sentado en la cama ya que sentía que no estaba familiarizada con él en absoluto. Retrocedió unos pasos hacia atrás y casi se cae cuando pisó un jarrón roto. Luo Yuan la miró, luego cambió su mirada. Sin ninguna expresión facial, caminó hacia su guardarropa y eligió la ropa más grande que tenía. Notó que aún era un poco más pequeño ya que todo en su guardarropa estaba preparado de acuerdo con su tamaño corporal inicial. No había ropa que se adaptara a su tamaño, por lo que tuvo que usar esto primero. Se dirigió a su habitación y activó su voluntad. La basura y los pedazos rotos flotaban en el aire, se elevaban en espiral y formaban una bola. Luo Yuan desvistió la cama y las sábanas se unieron a la pelota. Luego cubrió la cama con sábanas nuevas que sacó de su guardarropa y dejó su habitación junto con la basura. Las mujeres estaban todas despiertas y preparando comida. Wang Sisi, que salió de la cocina, se sorprendió y se quedó sin palabras cuando vio a Luo Yuan. ¿Por qué estás aturdida? ¿No puedes reconocerme? Luo Yuan sonrió a pesar de estar preocupado. Tú. ¿Cómo te volviste tan alto en una noche? Wang Sisi tartamudeó. La voz de Wang Sisi inmediatamente atrajo a las demás a salir. Todas se taparon la boca en estado de shock por lo que vieron. Luo Yuan, ¿qué pasó? Huang Jiahui preguntó en estado de shock. No estoy seguro de lo que está sucediendo también. Solo que ayer logré un avance en mis habilidades y ahora me veo así. Luo Yuan dijo impotente, pero forzó una sonrisa. No tenía idea de cómo contarles sobre el hecho real. Era imposible para él decirles que esto era solo el comienzo y que él se convertiría en un gigante muy pronto y que se verían tan pequeños como una hormiga para él. Todas sintieron una sensación de alivio, pero de alguna manera estaban preocupadas por él. Habían estado viviendo juntos durante tanto tiempo. Independientemente de cuán bien Luo Yuan podía ocultar sus sentimientos, todavía podían sentirlo vagamente. Ninguna de ellos continuó preguntando. Parecían aturdidas desde el principio, pero ahora parecían haberse acostumbrado. La única diferencia era que Luo Yuan permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, lo que causaba que la atmósfera fuera silenciosa y aburrida. Luo Yuan sintió que algo andaba mal y rápidamente recuperó sus sentidos. Sonrió y preguntó, ¿qué pasa? No dejen de hablar. Es solo que tenía algunas ideas en mente. Doctora Ye, no se comporte como una invitada, trate este lugar como su casa. Ye Qiuyu dejó inmediatamente el pan al vapor en su mano ya que estaba asustada. Dijo suavemente mientras intentaba tragar la comida en su boca, sí, lo haré, parece aterrador, pero es lo mismo que un hombre común. No le tengas miedo, Wang Xiaoguan le dijo mientras miraba a Luo Yuan. Luo Yuan negó con la cabeza y sonrió. La atmósfera pesada anterior fue reemplazada por una armoniosa ahora. Era consciente de que sus emociones anormales habían influido en las mujeres. Luego decidió dejarlo ir, ya que eventualmente, si las cosas tuvieran que suceder, sucedería. Al menos por ahora, debería apreciar a sus seres queridos. Luo Yuan luego conversó con ellas y las ansiedades de las mujeres comenzaron a desvanecerse. Después de terminar su desayuno, dijo, disfruta tu comida. Voy a salir. Tomó su sanmadao y cuando estaba a punto de irse, dijo, por favor, cómprenme algunas prendas de talla grande. Mi cuerpo se hizo más grande y no puedo ponerme la ropa vieja. Tan pronto como Luo Yuan abandonó Ope City, comenzó a volar hacia el cielo. Sin la ropa sintética hecha por la crin del jinete demoníaco, la resistencia del aire ahora ralentizaba su velocidad. Afortunadamente, utilizó la crin del jinete demoníaco sobrante para sintetizar un cinturón y lo usó alrededor de su cintura. A pesar de que su velocidad se redujo a la mitad,
aún logró viajar a una velocidad de 1 kilómetro por segundo. Tal velocidad era más que suficiente para viajar distancias cortas. Ciertamente usaría la burbuja del espacio-tiempo o se teletransportaría si estuviera haciendo un largo viaje. Con sus habilidades, perder todo su equipo no tendría ningún efecto significativo sobre él. La defensa proporcionada por su ropa ya no era importante para Luo Yuan, ya que su sistema de defensa corporal podía defenderse contra la mayoría de las criaturas de nivel 8. Luo Yuan voló muy rápido y antes de que fuera incluso 10 minutos, había aterrizado en el antiguo nido del dragón azul. Miró al dragón azul que intentó escapar tan pronto como lo vio antes de dirigir su mirada hacia el árbol de la sabiduría. Habían sido solo unos pocos días, el árbol de la sabiduría había crecido más alto, alcanzando la altura de 100 metros. No solo cambió de tamaño, sino también en su forma y apariencia, volviéndose más misterioso. El tronco del árbol que inicialmente era de color púrpura se había vuelto negro. Las hojas verdes tenían un material cristalino que parecía un jade tallado. Incontables raíces de árboles se retorcieron como dragones enredados, incrustados profundamente en el suelo, ligeramente retorciéndose como si fuera un cuerpo vivo. El árbol de la sabiduría ya no era lo que solía ser. El cadáver del pájaro gigante se había descompuesto completamente y solo quedaban huesos blancos, costillas de jade se colocaron al lado del árbol de la sabiduría. Ambos reflejaban el valor de la vida y la muerte, con un impacto visual muy fuerte. La identificación de Luo Yuan había mostrado que el árbol de la sabiduría había sido actualizado al nivel 8. Sin ninguna vacilación, decidió cosechar el árbol. Luego sacó su Sanmadao y se teletransportó a un punto, frente al árbol e inmediatamente cortó el árbol. El sable atravesó el árbol como un rayo y antes de que el árbol de la sabiduría pudiera reaccionar, Luo Yuan había desaparecido del suelo. En el momento en que el árbol cayó, innumerables ramas se rompieron y el cielo parecía cubierto por una gran cantidad de huesos aplastados. El dragón azul enroscó su cuerpo mientras descansaba en el costado del suelo aturdido, presenciando todas las ocurrencias que parecían bastante increíbles. El árbol pertenecía al dragón azul. El dragón azul, el dragón azul. El árbol tomó mucho tiempo para crecer y Luo Yuan lo cortó. Al momento siguiente, estaba tan enojado y había perdido los sentidos. Sus ojos se volvieron rojos y rugió ferozmente. Luo Yuan estaba asustado, pero se olvidó de él en poco tiempo. Continuó rugiendo y, finalmente, fue interrumpido por un sonido estridente. Luo Yuan se teletransportó instantáneamente junto a él y rompió su afilado cuerno de un solo golpe. El cuerno voló y se estrelló contra la superficie de una montaña. La mitad de la montaña se derrumbó y casi enterró su cuerpo. Luo Yuan lo estaba mirando sin expresiones faciales. Justo cuando el dragón azul quería arrastrarse y escapar del montón de piedras, su cuerpo tembló al ver a Luo Yuan, de modo que escondió su cabeza en el montón de piedras. Temía que Luo Yuan se ofendiera y olvidara por completo su enojo. Maldición, necesitas aprender una lección. No estaba de buen humor y su furia fue desencadenada por el dragón azul. Se sintió mejor ahora después de descargar su enojo y frustración en el dragón azul. Notó un aumento en la fuerza y su velocidad de ataque que también mejoró. Cuando obtuvo por primera vez la habilidad del cuerpo de fusión, le permitió dar un golpe a 12 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, su velocidad ahora era 17 veces más rápida que el sonido y la energía liberada por cada golpe era el equivalente a 0.4 toneladas de TNT. Esta vez su fuerza fue potenciada de una manera diferente. Estaba basado en la ampliación de su cuerpo. Él no se sentía incómodo también. Dejando de lado los efectos secundarios de entrar en la cuarta dimensión, esta fue innegablemente la forma más rápida de mejorar su fuerza. Después de media hora, el movimiento del árbol de la sabiduría disminuyó. El tronco del árbol se había reducido de diámetro y su capa exterior había perdido su brillo. Sin embargo, Luo Yuan esperó durante otra media hora pacientemente hasta que sus nutrientes fueron completamente absorbidos. Luego avanzó para sacar el corazón de sabiduría cuando estaba muerto. Una vez que el corazón de la sabiduría fue extraído del árbol de la sabiduría, estaba muerto y nadie podría devolverlo a la vida. Por supuesto, Luo Yuan no se atrevió a correr ese riesgo. La generación anterior del árbol de la sabiduría era de un rango verde oscuro. A pesar de estar en una forma prematura, todavía produciría algunos efectos útiles debido a que era el mejor clasificado en ese momento. El corazón de sabiduría que acababa de obtener era de un color púrpura claro y pensó que era un nivel sobre el verde oscuro, era la forma de vida más débil de nivel púrpura. No podía asegurarse de que el corazón de la sabiduría prematuro tuviera algún efecto sobre él. Si resultara ineficaz, se desperdiciaría una gran cantidad de tiempo. Luo Yuan luego sacó el corazón de la sabiduría. Era completamente negro. Su superficie se parecía al cerebro humano y sus rasgos arrugados eran tan claros. Anteriormente había trabajado en el laboratorio de genética durante un periodo de tiempo y tenía una muy buena comprensión de la estructura del cerebro humano. Él se sorprendió al descubrir que no había una diferencia significativa entre el corazón de la sabiduría y el cerebro humano.
Él usó su habilidad de identificación. Corazón de sabiduría, rareza, púrpura claro, peso, 300 gramos, elemento objeto basado en la inteligencia, habilidades adicionales, inteligencia +1, con una cierta probabilidad de una mutación especial. Observaciones, este es un corazón raro del árbol de la sabiduría. Es rico en la esencia de todo el árbol de la sabiduría y es muy valioso. Puede estimular el cerebro y aumentar la inteligencia cuando se consume. Es muy efectivo para las personas con inteligencia de 18 puntos o menos, con una cierta probabilidad de una mutación especial. El mensaje de identificación cruzó por su mente y vio esto, con una cierta probabilidad de mutación especial. Su memoria era buena ya que recordaba que el mensaje solía ser baja probabilidad de mutación especial, en lugar de una cierta probabilidad de mutación especial. La descripción de una cierta probabilidad definitivamente sería mucho mayor que baja probabilidad. Lo Joan vaciló mientras miraba el corazón de la sabiduría. Recordando la parábola que decía, un niño quemado teme al fuego, Lo Joan tuvo que ser extremadamente cuidadoso ya que la ingestión del corazón de la sabiduría muy probablemente causaría cambios en su cerebro. Le preocupaba que pudiera obtener habilidades no humanas o podría sufrir los efectos secundarios de esas habilidades, como la pérdida de sus seres queridos, que podría ser demasiado tarde para lamentarse. Quería consumirlo de inmediato, pero cambió de opinión. Cuando recordó el incidente que acaba de suceder, necesitó algo de tiempo para recuperarse. Capítulo 439, nave espacial. Lo Joan estaba sentado con las piernas cruzadas. Las gruesas nubes blancas debajo de él coronaban interminablemente. Mirando la vasta y grandiosa escena frente a él, Lo Joan se sintió un poco más tranquilo. Cerró los ojos para evitar distracciones. De alguna manera agitó la atmósfera, causando un viento repentino y feroz. Después de media hora, gradualmente abrió los ojos. Estaba preparado para pagarlo en el momento en que ganó su fortaleza. Él iba a estar fuera de su vida mundana y convertirse en un hombre solitario. Hizo su mejor esfuerzo para retener las cosas que iba a perder. Sin embargo, su esfuerzo estaba destinado a ser en vano. Ya sea que se tratara de una opción para continuar entrando en la cuarta dimensión o para seguir ganando más fuerza, sería difícil para él tener un contacto íntimo con el ser humano normal. Estaba decepcionado y se sentía un poco ansioso. Se mantuvo en silencio por un tiempo y decidió desenvolver la banda de plasma en su frente. De repente, hubo innumerables notificaciones provenientes del sistema. Frunció el ceño levemente y miró al suelo con su visión tetradimensional. El bosque verde ya no podía bloquear su visión. En el momento en que vio las hojas del árbol, también pudo ver la condición del árbol. Las barreras que encontraría en el mundo tridimensional no tendrían ningún efecto en su visión tetradimensional. Podía ver claramente que había una bestia mutada de bajo nivel dormitando en una cueva. Además, podía ver un pequeño gusano detrás de las hojas del árbol, moviéndose lentamente. Nada en este mundo podría escapar de su visión. Por supuesto, las criaturas gigantes ya no podían esconderse. Las pequeñas criaturas atrajeron la atención de Lo Joan ya que eran llamativas como antorchas en la oscuridad. La mayoría de ellos eran básicamente bestias mutadas de nivel 7. La mayoría de las bestias mutadas ya habían evolucionado al nivel 7, pero aún era raro ver a bestias mutadas de nivel 8. Era difícil encontrar incluso una bestia mutada de nivel 8 en toda la región. Las bestias mutadas de nivel 8 fueron consideradas como las criaturas más fuertes del planeta. La evolución adicional les permitiría tener la capacidad de volar al espacio, convirtiéndose en una criatura interestelar. No fue porque no querían quedarse en la Tierra, era porque no podían. A medida que su cuerpo crecía, el efecto de la atracción gravitacional sobre ellos se haría más fuerte. Cada segundo, tuvieron que resistir constantemente miles de toneladas de presión. Independientemente de cuán fuerte era el suelo, se sentía como un pantano para ellos. Cada paso que dieran hacia adelante les resultaría difícil. Saltar incluso los haría sufrir de huesos rotos. Tuvieron que abandonar la tierra si querían seguir creciendo. Sin embargo, hubo excepciones a esto. Para el árbol del rayo, no había signos de su intento de entrar al espacio. Tal vez fue porque era difícil para las plantas moverse. Iba a permanecer en la tierra, con sus raíces profundamente incrustadas en la corteza terrestre. La influencia del tirón gravitatorio en una criatura rara y pequeña como Lo Joan parecía ser menos significativa. Aparentemente, la criatura de tamaño pequeño siempre tendría alguna ventaja. Lo Joan luego voló en busca de rastros de criaturas de nivel 8. Después de media hora, finalmente había encontrado su objetivo. Su apariencia era como un buey gigante, enorme y temible. Aparte de algunas similitudes con un buey, sus otras cualidades eran totalmente diferentes. Su piel gris oscuro presentaba un intrincado diseño plateado y tenía dos pares de grandes cuernos quevados que eran de color rojo brillante. Su boca no se parecía a la boca de un buey, sino que parecía la boca de un quequedrilo. Sus afilados colmillos plateados parecían intimidantes. Obviamente, era una bestia mutante carnívora. Por el momento,
había un cadáver de la bestia de un gigante frente al buey gigante. A continuación, agarró y se tragó el cadáver y la sangre salpicada en todas partes. Obviamente era el cadáver de una bestia mutada de nivel 7. Parecía relativamente más pequeño en comparación con las bestias mutadas que eran más grandes en tamaño. El buey gigante se tragó la bestia de nivel 7 en solo unos minutos. Eructó, mostrando sus colmillos sangrientos, haciéndolo parecer frío y cruel. Su cuerpo y músculos se volvieron rígidos abruptamente y parecían haber recibido algún tipo de señales de peligro. La niebla ligera en la superficie de su cuerpo se hizo más fuerte. Era como si estuviera en un mundo de fantasía, ya que su entorno se agitó repentinamente, creando ondulaciones. De repente, su cabeza ligeramente inclinada, intentando morder a su enemigo desde un lado. La mordida fue tan rápida que ni siquiera la velocidad del sonido pudo describir su velocidad. Sin embargo, no había mordido nada. Se sentía inseguro y miró a su alrededor, pisoteando el suelo con fuerza, haciéndolo temblar. Sin embargo, no notó ningún rastro de su enemigo. Quizás estaba equivocado cuando sintió una presencia y todo fue una ilusión. Sin embargo, constantemente se le recordó la sensación de peligro que sentía, como si el enemigo estuviera en algún lugar a su alrededor. Rugió y retrocedió unos pasos hacia atrás. De repente, el buey gigante vio una pequeña sombra que flotaba silenciosamente en el aire. No notó su presencia en absoluto antes de esto. Anteriormente, no habría notado una criatura tan pequeña. Sin embargo, estaba aterrorizado ahora, como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable. Luo Yuan arrojó su Sanmadao a un lado y la espada fue apuñalada en el suelo. Él aterrizó gradualmente. Se movió lentamente, dando un paseo casualmente y no pareció molestarle en absoluto la existencia de la bestia gigante. La sensación de inseguridad que sentía la bestia gigante se hizo más fuerte. Se produjeron fuertes ondas de sonido similares a la señal número 8 de los tifones cuando la bestia gigante rugió ruidosamente, formando intensas ondas en el aire. Luo Yuan sacudió la cabeza con impaciencia y solo pudo sentir una vibración en sus tímpanos y al momento siguiente, levantó las piernas y caminó con fuerza en el suelo. En ese instante, fue como si se hubiera producido una gran explosión, lo que dio como resultado un gran agujero en el suelo. Las aterradoras ondas de choque habían causado un fuerte impacto en su entorno. El cuerpo de Luo Yuan brilló como un rayo y desapareció de allí. ¡Ban! De repente, se escuchó un fuerte sonido. No reaccionó a la velocidad de rayo de Luo Yuan. Agarró el aire helado y frío con su puño y le propinó un golpe en la pierna. Fue como una explosión y su pierna se rompió. Su velocidad de carrera y la velocidad de su golpe hicieron que la velocidad de este ataque superara la velocidad del sonido 20 veces. Se creó un vacío en el aire circundante cuando su puño pasó. Antes de que su ataque golpeara su pierna fue aplastada por su colisión con su sable a esa velocidad. El sable primero atravesó su piel y alcanzó su hueso. En solo unos momentos, el hueso que sostenía su pierna se había roto. La herida en su pierna continuó creciendo hasta que sus ligamentos se rasgaron. Hasta este mismo momento, el ataque de Luo Yuan ni siquiera estaba cerca de su oponente y era simplemente las ondas de choque que viajaban por el aire, causando que su pierna se rompiera. Antes de que cayera al suelo, Luo Yuan lanzó otro ataque y se rompió otra pierna. Sus habilidades ya no requerían otras habilidades. Con su velocidad y fuerza, podría matar fácilmente a las criaturas de nivel 8. La bestia gigante gimió de dolor, pero pronto fue interrumpida. La pelea parecía haber desencadenado la violencia largamente reprimida de Luo Yuan. Su ataque se puso aún más furioso y loco. Su puño fantasmal golpeó el cuerpo de la bestia gigante como una tormenta. La sangre inmediatamente brotó y flotó en el aire. Fue como la llegada de un demonio cuando lanzó ataques consecutivos. La atmósfera se agitó y provocó que las grandes piedras circundantes volaran en el aire como el aterrizaje de los meteoritos. Toda el área estaba igualte como una olla de gachas hirviendo y el ser humano normal no podría llegar a este lugar. El ataque de Luo Yuan había producido un sonido increíblemente fuerte como resultado. Se podía escuchar incluso a cientos de metros de distancia. Después de 10 minutos, Luo Yuan terminó la pelea. Todavía estaba tranquilo y no le resultaba difícil respirar. Poco a poco se recuperó y se miró a sí mismo, su ropa estaba hecha pedazos y él estaba desnudo. La sangre se derramó sobre su cuerpo y el aire se llenó con el fuerte olor a sangre. Sonrió y de repente se olvidó de que solo llevaba un atuendo ordinario hoy cuando se quitó la ropa y los pantalones de ayer. Sin embargo, incluso después de ponerse su ropa sintetizada, no pudo resistir un ataque tan poderoso. Toneladas de sangre gotearon como la lluvia, su carne y sangre cayendo de vez en cuando. Incluso el aire se volvió rojo. Miró el cadáver frente a él. Para ser exactos, en realidad era un montón de carne. Su cuerpo se rompió en pedazos y ya no tenía forma. Su carne ahora estaba esparcida por todo el suelo. Los pozos se formaron en todas partes en el suelo y se parecía a la superficie de la luna que Luo Yuan había visto una vez. Quería sacar su cristal de energía, pero no tenía idea de dónde estaba su corazón.
Tal vez Luo Yuan lo había aplastado. Maldijo y pensó en su corazón que no debería ser tan extremo en el futuro. Luo Yuan frunció el ceño mientras miraba la sangre en su cuerpo. Su cuerpo tembló levemente y hubo un sonido que sonaba muy parecido a una explosión. La sangre salpicó su cuerpo como las balas que salen disparadas de un arma. El cuerpo de Luo Yuan ahora estaba cubierto de sangre. Miró la experiencia mostrada por el sistema y pensó en su corazón. Solo quedaron dos, tomó su Sanmadao y continuó buscando criaturas de nivel 8. Buró de observación de tierras, de seguridad y estrategia. La multitud miró la pantalla grande, viendo el cuerpo desnudo de Luo Yuan flotando en el aire. Sus partes privadas fueron censuradas y la pantalla solo mostró su cuerpo musculoso, una magnífica vista en la pantalla grande. Algunos miembros del personal femenino eran tímidas y comenzaron a sonrojarse. ¿Todavía debería estar buscando criaturas de nivel 8? ¿Deberíamos enviar información sobre las criaturas de nivel 8 que tenemos? Preguntó uno de los soldados mientras miraba a Luo Yuan que estaba en la pantalla. No, si lo necesita, nos lo habría pedido. Sería diferente si pidiera ayuda de nosotros en lugar de darle información antes de que lo pidiera. Es una naturaleza humana ofrecer ayuda y esperanza de recibir un favor a cambio. Si fuéramos los que pedíamos ayuda todo el tiempo y el área de reconstrucción no podía devolver el favor, su actitud cambiaría. Ya sea desprecio o insatisfacción, ninguno de nosotros podría asumir esta responsabilidad. Era 100 veces más peligroso que una bestia mutada de nivel 8, el general dijo con calma. Pertenecía al grupo más fuerte de personas en el área de reconstrucción. Solía tener más miedo de las fuerzas internas que no podía controlar más que los enemigos desde el exterior. De hecho, muchos de los altos directivos en el área de reconstrucción fueron así. No habría tantos seres evolucionados en el área de reconstrucción si los humanos evolucionados no fueran lo suficientemente poderosos como para amenazar a sus superiores. Al mismo tiempo, había una nave espacial masiva que navegaba por los campos de asteroides entre Marte y Júpiter. El diámetro de la nave espacial era de 1.5 kilómetros. Había rasguños en toda la superficie plateada del metal. El rasguño más corto era ligero y tenía solo unos milímetros de largo, mientras que el más profundo tenía de 30 a 40 kilómetros de largo y había meteoritos en algunos de los arañazos. Por otro lado, era visible que la armadura de la nave espacial era increíblemente gruesa. De hecho, la armadura en su superficie tenía 30 metros de espesor y toda la nave espacial solo podía acomodar a 1000 personas. La nave espacial era muy grande ya que había muchas fábricas, materiales básicos y combustible. Los glacianos ya se habían familiarizado con la navegación espacial entre los planetas e incluso habían navegado fuera de su sistema de origen. Poco a poco exploraron alrededor del planeta, pero esta era la primera vez que viajaban distancias tan largas. Esta nave espacial fue construida en parte con fines experimentales. Reunió la tecnología más avanzada y había estado navegando durante casi 60 años. La mayoría de los repuestos y el motor de la nave espacial habían sido cambiados varias veces. Hubo una vez que fue golpeado por un meteorito que pesaba 100 gramos a una velocidad supersónica y fue casi completamente destruido. Luego pasaron un año para reparar la nave espacial en el espacio. Finalmente, hace 5 años, se detuvo aquí, en la galaxia. Los embriones de glacianos se cultivaron en placas Petri en el laboratorio de biología. La tecnología genética de glacianos era más avanzada que la tecnología humana. Por lo tanto, simplemente podrían modificar sustancias de nivel nanométrico y usar esta tecnología en los genes de glacianos. La generación anterior de los glacianos era más débil y tenía una vida más corta. En promedio de la humanidad solo viviría hasta los 50 años. Hasta hoy, los glacianos regulares habían alcanzado una vida media de 300 años. El desarrollo de la tecnología genética permitió a los glacianos deshacerse completamente de la evolución natural, entrando en una era que permitía la autoperfección. Sin embargo, la evolución natural de las criaturas del mismo planeta produjo muestras de genoma limitadas. Algunos de los moluscos de bajo nivel casi tenían genes similares a las criaturas altamente inteligentes. Sin embargo, los genes artificialmente sintetizados se produjeron dependiendo de la suerte. Podría decirse que el desarrollo tecnológico había llegado a su límite en este momento. Se necesitaría algo de tiempo para avanzar y para mejorar. El plan original de los glacianos era quedarse aquí por solo 3 años y lanzarían su plan para destruir a los humanos. Debido a los cambios abruptos del virus antídoto, arruinó por completo su plan anterior. Todos los glacianos, especialmente los investigadores, estaban extremadamente emocionados de tener los bancos de genes mutados. Pronto, los genomas fuertes y misteriosos fueron descubiertos uno por uno y todos predijeron que una nueva era llegaría pronto. La próxima generación de los glacianos sería aún más fuerte e inteligente, con todo tipo de poderes mágicos. Al mismo tiempo, su tecnología podría avanzar aún más, volverse más civilizada y posibilitar la colonización interestelar.
Hasta este punto, el tamaño de la población era simplemente un grupo de números. Mientras haya suficiente espacio de vida y recursos, el tamaño de su población se incrementará drásticamente. Tal vez podría haber aún más glacianos aquí pronto. Capítulo 440. El espectáculo ha comenzado. Una reunión del equipo de alta dirección se llevó a cabo en la sala de conferencias central de la nave espacial. En la pantalla tridimensional, se mostraron muchas imágenes 3D en su pantalla. Estaba el área de reconstrucción que se encontraba en el este de Asia, América del Norte y también el norte de Europa. Además, hubo escenas en las que muchas chimeneas liberaron una gran cantidad de humo en el aire debido a que había muchas fábricas a gran escala. Las imágenes de las batallas entre los humanos y las bestias mutadas se proyectaron en la pantalla y en donde aparecieron una variedad de armas. El video continuó reproduciéndose hasta que llegó a una de las escenas donde se detuvo. Luego llamó la atención de la multitud. Uno de los glacianos se agitó y se puso de pie inconscientemente. La sala de conferencias era un desastre total. La criatura nativa se veía estricta y seria con un traje negro y no tenía expresión facial. Ignorando el fondo detrás de él, no había diferencia entre él y los otros nativos. Sin embargo, los glacianos se asustaron cuando vieron un gran planeta y la luna detrás de él. Es la criatura interestelar. ¿Por qué está apareciendo en la pantalla? No se dice que las criaturas altamente inteligentes no se verían afectadas por el virus antídoto, como podría evolucionar a un ritmo más rápido que los vectores del virus. Probablemente su tecnología genética es más avanzada que la nuestra. Uno de los soldados inmediatamente preguntó. Los vectores del virus se refieren a aquellos organismos que llevan el virus, en este caso quizás se refieren a las plantas y animales a excepción del ser humano. Desde una perspectiva microscópica, las criaturas se crearon a través de la probabilidad. Incluso si la probabilidad es baja, sería inútil argumentar una vez que algo ocurrió, aunque la probabilidad era baja, una vez que sucedió, sería del 100%. Uno de los representantes del centro de investigación replicó en su contra y continuó, este es un fenómeno de baja probabilidad y es un milagro que esto ocurra. Decir que su tecnología es más avanzada que nosotros, es solo una broma. ¿No estarían perdiendo ahora si han desarrollado nanotecnología a nuestro nivel? Cállate. El capitán golpeó la mesa y dijo, por favor, sigan viendo el video. Los siguientes videos eran sobre el nativo, mostrando que estaba volando a una velocidad muy rápida con un poder aterrador. Luego, un video de la batalla entre él y la bestia mutada se reprodujo. Se mostró claramente en el video que cada movimiento que hizo causó un fuerte impacto en el entorno. Los glacianos estaban encantados con las habilidades del nativo. El planeta tenía una gravedad relativamente baja. Con tales fuerzas gravitacionales, incluso los glacianos encontraron difícil estabilizarse. Esta criatura da miedo. Su velocidad máxima era 5000 veces la velocidad del sonido y su fuerza era 10.000 veces más fuerte que la de los glacianos. Incluso tenía la capacidad de teletransportarse, así como la capacidad de detectar el peligro. Los glacianos habían hecho una investigación exhaustiva sobre él y analizaron que era 10 veces más peligroso que las bestias interestelares regulares. El grado de peligro era diferente del grado de destrucción. Se refería a la dificultad que era necesaria para matar a la criatura. Aparentemente, Lo Yuan, que era más pequeño en tamaño con la capacidad de teletransportación, era más peligroso que las gigantescas bestias espaciales. Todos los glacianos inhalaron un soplo de aire frío. El nativo lo hizo sin más apoyo. La última vez que sucedió, se sintió como una fantasía. A pesar de su sorpresa, se sorprendieron de su fuerza. Ninguno de los glacianos creía que el nativo era capaz de amenazar o destruir la nave espacial, ya que el poder del nativo y la nave espacial era muy diferente y no podía ser comparado. Creo que muchos de ustedes todavía recuerdan el incidente fatal que le sucedió al grupo de investigación que fue enviado a la Tierra. Supusimos que el nativo no podría cruzar el océano y fue descartado como sospechoso. El incidente fue categorizado como destrucción de un mutante desconocido, el capitán dijo. Lo que intentas decir es que lo hacen los nativos y probablemente sea él. El glaciano dijo de inmediato. Sí, tienes razón. Tienen otros motivos ocultos para hacerlo. Si logramos adivinar sus motivos con precisión, entonces se responderán todas las preguntas sobre ese incidente. Se encontraron 6 cadáveres en el avión, pero no encontraron el cadáver del virólogo. Al mismo tiempo, un robot armado modelo 3 también había desaparecido y, de hecho, nuestra identidad ya podría haber sido revelada. Tienen los fundamentos de la fusión nuclear y pueden haber tomado nuestro robot armado. No te molestes en tomar medidas, sería muy peligroso. En aras de la seguridad, creo que deberíamos destruir al enemigo, señor. Creo que lo está pensando demasiado. Aunque su nivel de inteligencia es casi el mismo que nosotros y su tecnología ha mejorado mucho durante la guerra,
les llevó al menos 30 años desarrollar una tecnología avanzada como nosotros. No necesita preocuparse en absoluto y deberíamos seguir nuestro plan original, el representante de la investigación dijo arrogantemente. Sería más valioso tener el gen del nativo en lugar de destruirlo por completo. Habrá mejoras en nuestra civilización si somos capaces de descifrar su gen. Entonces ya no hay necesidad de preocuparse por los nativos. El centro de investigación había obtenido mucha información al navegar por el espacio, ya sea la última muestra de genes o la comprensión del desarrollo de la tecnología en la Tierra. Por lo tanto, los glacianos del Departamento de Investigación se opusieron a la sugerencia de comenzar una guerra. Cuando llegamos por primera vez aquí, el Departamento de Investigación solicitó esperar 3 años para recibir capacitación para la investigación. Después de 3 años, dijiste que necesitarías otro medio año. Se había demorado demasiado y ya hemos esperado. Durante 5 años vamos a esperar otros 5 años. No olviden por qué estamos aquí hoy. Nuestra misión es destruir su civilización, el representante del ejército dijo. Todos se callaron. Estuvieron aquí por más de 60 años. A pesar de pasar la mayor parte de su tiempo en el almacén y tener comunicación cuántica que les permitió contactar a su estrella, echaron de menos su hogar. La mayoría de los glacianos no podían esperar para volver y no querían quedarse más tiempo allí. Todavía sugeriría tomar primero el gen del nativo. El valor del gen es incalculable. Si cometemos esta falta, estaríamos cometiendo un pecado contra los glacianos, el representante del Departamento de Investigación dijo firmemente. El capitán ligeramente frunció el ceño. A pesar de ser el comandante supremo, no se atrevió a tomar una decisión por capricho. La capacidad de comunicarse con la estrella local sin ninguna barrera había privado por completo al capitán del derecho a tomar una decisión de forma autocrática. Suspiró y dijo, no hay conflicto entre cumplir la misión y obtener el gen del nativo, ya que de ninguna manera se considera una guerra. Votemos. Aquí hay algunas buenas noticias. Nuestra estrella madre había logrado un avance en la tecnología y se construyó una nueva generación de naves espaciales. Quizás todavía tengamos la oportunidad de regresar en el futuro. Había más de 10 robots de construcción de pie en el meteorito. Apilaron las fábricas por cómo se empacaron los bienes. El meteorito luego se impulsó hacia adelante, llevando las fábricas tipo módulo mientras volaba hacia el almacén de la nave espacial. Hubo aproximadamente 700 meteoros como estos y un total de 2000 fábricas. Las fábricas se categorizaron en las que manejaban la recolección de recursos, la fundición de metales, la forja de maquinaria y la síntesis artificial. El pequeño planeta estaba ocupado y había numerosos aviones de transporte alrededor durante la recuperación de las fábricas. Dentro de estos 5 años, las fábricas habían reunido una gran cantidad de recursos y combustible de fusión. Muchas piezas de repuesto de la nave espacial se fabricaron para uso futuro. Si todas las piezas fueran ensambladas, se podrían construir 2 naves espaciales. De hecho, se necesitaban más piezas de repuesto y se fabricarían debido al desgaste mecánico y la posibilidad de encontrar todo tipo de accidentes en el espacio. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.